Hola, hola. Bienvenido a un instante cuántico más en nuestras vidas. Quien te habla, Arisbel Arreaza, y hoy estoy transmitiendo pues desde casa, ya un poco de vuelta a la oficina, después ya más o menos, digamos, volviendo a la normalidad. Bueno, te hablo desde nuestra página de Facebook y de Instagram, Sinergia y Equilibrio. Para todos los que siguen nuestra transmisión, hola Mari, en estos días te estaba comentando. Todos los viernes estamos haciendo esta transmisión. Podemos estar Salvador y yo, a veces estoy con algún invitado, y la intención de este espacio es que puedas tener un poco de crecimiento personal visto desde una mirada cuántica, visto desde una mirada de la expansión que hay hoy en día en el universo. Así que si estás aquí viendo este vídeo, realmente te doy las gracias y te pido que si consideras que la información es de valor, lo puedas compartir con alguna persona. Entonces el tema de hoy, bueno, ya hemos estado tratando lo que han sido muchas consultas de cómo nos está afectando en los miedos lo que es la alerta, la pandemia, la crisis, la alarma, todos los nombres que se les ha dado a esta situación. Ha traído, la verdad, bastante cola y ha hecho que muchas personas estén muy removidas internamente. Entonces, de lo que quiero comentar hoy es acerca de las relaciones interpersonales. Hemos estado hablando de lo que ha pasado en casa, de lo que ha pasado dentro de nosotros, dentro de nuestras cuatro paredes, en relación con las parejas, hemos hablado del miedo al dinero, hemos hablado de diferentes cosas durante estos 2 meses. Y el día de hoy ya quiero hablar un poco, como hicimos una vez hablando acerca de nuestro campo cuántico, poder hablar un poco acerca de qué viene en el futuro, porque es la única situación que nos va a permitir pues tener una mejor actitud ante lo que nos sucede hoy. Si seguimos evaluando todas las cosas negativas en las que estamos viviendo, pues entonces va a ser muy difícil ver cómo va a ser en el futuro o cómo quiero que sea en el futuro. Así que me gustaría que me compartieras cómo crees que va a ser cuando termine todo esto, ¿no? Ya sabes que actualmente está el planeta teniendo un cambio. Incluso estaba leyendo los cambios en el geomagnetismo del planeta. Pero también hay algo importantísimo, y es que está cambiando la conciencia de las personas. Y eso me encanta porque ese es mi trabajo. Yo estoy en este momento ayudando a las personas a mejorar sus niveles de conciencia, y uno de los trabajos tiene que ver con empezar a sentir, más allá de actuar solamente por vivir la vida, porque la vida va más allá de trabajar, de criar los niños. Entonces, quiero siempre llevar a un momento reflexivo. Y en este caso, me gustaría invitarte a ver cuáles son las maneras en cómo tú te comunicas, cómo son esas relaciones que tienes con otras personas. Entonces, cómo eras, por ejemplo, con los padres, cómo eras con tus hijos, antes de que esta situación pasara. Particularmente yo tengo, pues ya sabes que por la crisis venezolana, pues estoy viviendo en España, y eso me ha alejado muchísimo de mi familia. Tengo familia en Venezuela, en Colombia, en Trinidad y Tobago, y la verdad es que muchas veces no nos hablábamos. No teníamos contacto. Las relaciones entre mi familia cada vez estaban peor, y era algo que, bueno, de repente uno dice, para mí lo más importante es la familia, pero
no estaba actuando en consecuencia. De repente tú mandas un mensajito para ver cómo está la gente, pero cuando te das cuenta pasan meses y no volvías a hablar con tu familia. Entonces terminas teniendo más relaciones o terminaba, voy a hablar del pasado, antes de la pandemia, terminabas teniendo más relaciones con las personas con las que más compartes. Compañeros de trabajo, los papás de los representantes de los otros amiguitos que están en el colegio con mis hijos, los vecinos. Entonces quiero preguntarte cómo lo llevabas tú, cómo eras tú, cómo te relacionabas con esas personas. A ver, que estoy leyendo aquí. Si me hacen comentarios, pues se los agradeceré. ¿Cómo te comunicabas con las personas? ¿Hay algo? Hola Cristi, un abrazo grandote de Valencia. Por aquí está María José. Mira, Salva ha hablado mucho de ti, María José. Nos hace falta una odontóloga como tú aquí. Y bueno, entonces hoy estamos hablando de las relaciones interpersonales. ¿Cuánto nos distanciamos de los seres que más queremos? Y cuánto nos hemos acercado en esta pandemia, en esta situación. Es así como que si tuvieses que pasar por situaciones extremas para valorar a esas personas. Entonces, ahí siempre recuerdo que estamos en un momento de cambio y que este momento de cambio en el que la humanidad está cambiando de era, que ya han pasado muchos años y que ahora venimos a otra era como dicen los astrólogos. Tenemos ahora delante de nosotros otro aprendizaje. Y para ello necesitamos cambiar nosotros, irnos adaptando a las nuevas necesidades. Por ejemplo, bueno, Cristi que está por aquí, ¿sabe? O sea, las personas en los hospitales, por ejemplo, yo siempre he dicho, bueno, la relación es muy fría, quizás es una situación conflictiva lo que une a las personas allí, pero también se ve mucha humanidad. Cuando hay una sanación, cuando hay un proceso de recuperación de la salud, cuando ocurren situaciones en las que duele, en las que tú sientes que puedes perder a una persona, entonces es como que el ser humano se conduele. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Siempre dicen, de cualquier manera estamos comunicando, es imposible no comunicar algo. Yo comunico a través de mis sentidos, a través del uso de mis sentidos, como dice la programación neurolingüística, ¿no? Con el tacto, la manera que yo doy la mano o la manera que abrazo, es una manera de comunicarme. Entonces, hoy quiero repasar un poco cómo podemos, a través de nuestros sentidos, incorporar un cambio en nuestra conciencia y que eso beneficie a mis relaciones, a las relaciones que tenemos con otras personas. María José dice, yo he aprendido a valorar un poco más el contacto con la familia. Es que es increíble los aprendizajes que estamos teniendo. Hay parejas que se están uniendo mucho y hay parejas que se están separando. Hay mamás que están ayudando y papás que están ayudando en los deberes a los hijos que antes no lo hacían. Y siempre tenemos una excusa, la excusa del tiempo, siempre tenemos la excusa de estoy ocupado, tengo otras cosas importantes. Y realmente, ¿qué es lo importante? En estos momentos nos damos cuenta de qué es lo importante para ti. Por eso es que en coaching siempre hablamos de cuáles son realmente los valores que tú tienes, los valores con los que tú vives en tu día a día. Porque no es bueno decir, bueno, sí, un valor fundamental en mi vida es el crecimiento personal. Siempre tengo que estar creciendo. Y entonces tú dices, ese es un valor, pero realmente no lo vivo. No busco leer ningún libro,
no busco hacer nada diferente porque, bueno, yo crezco, no sé, del aire o algo, ¿no? Entonces es importante poder relacionarnos de una manera diferente después de que pasamos este proceso doloroso, porque hay familias que han pasado mucho dolor por estar en medio de la crisis, pero también hay personas que han pasado dolor porque están separadas. Hoy estaba hablando con una persona que está en Galicia y su mujer, perdón, está en Madrid. Tienen 2 meses que no se han podido comunicar, estando dentro del mismo país. Entonces, esta pandemia ha hecho que tú empieces como a valorar y ya no te fastidien las relaciones. Y por eso quiero que, ya que están allí, están entrando varias chicas y chicos, estamos por Sinergia y Equilibrio, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces coméntame, ¿cómo eran tus relaciones antes? Por ejemplo, a ver, María José dice, exacto, puras excusas. Así es. A ver, ¡ay, Majo! ¡Ay, un abrazo! Elsa, Orquídea desde Braga. Bellísimas. A ver, Majo dice, hola, nena. María José del Claré, claro, de mi grupo Scout Bello y Hermoso. Qué alegría me da escucharte. En mi caso no ha cambiado mucho el estacionamiento con mi familia, pero es complicado el tema de las clases. Mi hijo de 15 años tiene clases de forma virtual y no es lo mismo. La responsabilidad hacia los estudios es más complicada. Te mando un beso enorme desde Uruguay, tan bella, gracias. Orquídea dice, me gustaba hablar, me gustaba cómo hablar. Un abrazo grande, así es. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Exacto, la relación con la familia, has tenido más contactos con la familia, exactamente. Entonces, antes podíamos estar más distantes porque es como que, bueno, yo me voy volviendo, me envuelvo en mi cúpula y empiezo a creerme que mi mundo es solo lo que está a 3 metros de distancia de mí. Y a veces creemos que la política de un país no me va a afectar, la situación económica no me va a afectar, pero otras veces más bien es todo lo contrario, estamos tan involucrados en la situación externa que desatendemos nuestras necesidades internas, exactamente. A ver, entonces, lo que queremos es que con este proceso estemos dando valor. Yo siempre en los últimos live he comentado que es un proceso de en este momento pararse y sentir. Admirar la belleza de la naturaleza, admirar a las personas que tienes lejos, admirar a la gente que tienes cerca y empezar a sentir tú mismo cuáles son tus necesidades. Porque quizás antes, por ejemplo, fíjate, los niños que no les gustaba ir al colegio, ahora quizás están descubriendo que prefieren estar en el colegio que estar en casa estudiando, porque ha sido súper complicado, porque a los muchachos, a los chicos les están dando muchísima actividad para la casa, les están dando, los maestros, bueno, ya no hayan cómo inventarse una manera de evaluar, porque además no estábamos preparados para una enseñanza a distancia. Y en muchos casos, muchísimos países se han suspendido las clases para terminar el año escolar con educación a distancia y luego arrancar en septiembre, si Dios quiere. Entonces, todo esto, lo que tenemos es que irnos analizando, ¿no? Y ver cómo ha sido realmente. A ver, Elsa, la relación familiar se ha hecho muy importante para mí. Exactamente, y para mí también, y bueno, por lo que veo algunos comentarios por aquí también, es darle esa importancia. Ahora, ¿cómo a partir de darnos cuenta cómo nos relacionábamos antes y ver cuál ha sido nuestro aprendizaje en función a lo que yo he sentido en esta pandemia? Entonces ahora vamos a mirar hacia adelante. ¿Cómo quiero que sea? Porque a fin de cuentas, ¿de quién depende? Las relaciones con los demás dependen de ti,
Porque si una persona, por ejemplo en el trabajo, yo ya me incorporé a la oficina y hay personas bueno, tienen su manera de ser y que si son negativos siempre van a ser negativos y que si son chismosos o quejón, que siempre están con la queja, siempre van a estar allí. Yo no los puedo cambiar, pero yo puedo cambiar mi percepción, que no me moleste eso. Entonces, por eso siempre digo, bueno, ¿cómo yo puedo hacer de mi templo, de mi cuerpo, de mi conciencia, que permanezca en un estado de paz, en un estado de equilibrio? Y no quiere decir esto que no voy a pasar rabia, que no voy a ser siempre feliz, alegre, con una sonrisa. No, porque el ser humano tiene muchísimos altibajos. Y de la comprensión de esas situaciones es que nos hacemos grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que va a ser la relación que vas a mantener con las personas después de la pandemia? Y entonces ahí es donde yo invito a analizarlo con los 5 sentidos, como la programación neurolingüística, que nos habla acerca de cómo yo capto lo que ocurre a mi alrededor y cómo desde mis esferas mentales y de mis estructuras cuánticas puedo transformar mi percepción de la realidad y crear un pensamiento que pueda armonizarme, que vaya acorde con lo que yo la manera como voy a actuar. Entonces, desde el tacto, nuestro tacto, ¿cómo cambiarías? Ahora hay una lejanía en cuanto al contacto físico. Bueno, porque supuestamente es una enfermedad viral, porque estamos en la pandemia. ¿Cómo te gustaría que fuese? Hay personas que no le gusta ni siquiera tocarse en las manos. Gente que le encanta abrazar, como a mí. Yo saludo, pero saludo siempre como un abrazo. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que fuese después? ¿Cómo te gustaría manifestar ese gusto o esa atracción o esa manera de ser tuya a los demás? A ver, es una pregunta para los que están allí en línea. Majo, dices, la abuela de mi hijo está sufriendo mucho por no ver a su nieto. Además, su único nieto. Ella lo veía todos los días, pero claro, con todo esto de la cuarentena ya va 2 meses sin verlo. Creo que es la más afectada. Wow. Hola, Julie. A ver, una sonrisa con los ojos sería ideal. Así es, Julie. Entonces, ahí estamos ya manifestando a través de la vista. En el caso del tacto, yo particularmente, después de que pase todo esto, yo quiero seguir abrazando a la gente. O sea, yo no quiero cambiar mi forma de ser con los demás simplemente porque venimos saliendo de una pandemia. No, yo créeme, voy a seguir abrazando a las demás personas, porque puedes ver en nuestro canal de YouTube, cuando hablamos acerca de nuestro campo cuántico, dijimos, dentro de mi campo cuántico, si yo tengo contaminantes, si yo tengo rabia, si tengo angustia, entonces por la ley de resonancia atraigo los virus. Pero si yo estoy feliz, estoy bien, estoy alegre, estoy en equilibrio, tengo paz, tengo un equilibrio en mi salud, entonces no me voy a hacer resonante con ese virus. Por eso es muy importante tener muy claro cuál es tu campo cuántico. No olvides después suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver ese capítulo que está allí conectado. Y sí, Majo, las personas de tercera edad pues están sufriéndolo. Yo estuve, no sé si 3 semanas que no salí de casa y ya me dolían los huesos. Imagínate una persona de 70 años. Les duele todo y son mucho más fácil de deprimir porque van perdiendo como esa alegría de vivir y empiezan a depender de otras personas, ¿no? Muy bien, entonces,
Como dice Julie, desde el punto de vista, con la vista, ¿cómo vamos a cambiar nuestra relación con las demás personas? ¿Cómo cambiarías tú? Hay personas hoy en día que simplemente bajan la mirada, que no están haciendo ni siquiera contacto visual con otras personas. ¿Cómo lo vas a hacer tú después de que salgamos de esta pandemia? Elsa dice, me pondría la mano en el corazón mirando a la otra persona. Si tiene miedo de que la toques. Si no le importa, la abrazo. Excelente, excelente. Es el lenguaje corporal. Es maravilloso lo que acabas de decir, Elsa. Ponte la mano en el corazón y ve si la otra persona está en pánico, está en miedo y no permite que la toques. Es respetar a la otra persona y al mismo tiempo invitarla desde el cariño. Me encanta. Gracias. Después, con la vista. Estábamos hablando ya. Haces contacto visual. Haces gestos. Uno con la mirada hace asombros, hace rechazo, hace sospecha. Hay muchas cosas que puedes transmitir con la mirada. Entonces, te invito a tener una mirada tranquila. Una mirada dulce, una mirada de la comprensión, porque el miedo es libre. Pero tú tienes la oportunidad de transmitir tu paz a otras personas. Hola Ramón, bienvenido. Muy bien, entonces tenemos el tacto, la vista, con la palabra. Es una de las cosas más importantes. En vez de decir gusto, pues como hablamos de comunicación, vamos a hablar de la palabra. ¿Cómo te vas a relacionar? ¿Cómo te vas a relacionar? Exacto, Majo. Con el tapabocas ni la sonrisa se visualizan. Estamos hablando ahora cómo va a ser después de la pandemia. Afortunadamente aquí en España y en muchos países, bueno, China ya salió de la cuarentena, muchos países donde no lo están haciendo, muchas ciudades donde no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo te vas a relacionar tú con los demás después de que salgamos de esto? Entonces, ahí es donde yo te invito a hablar en positivo, a preguntar, dejar de aconsejar, porque la verdad es que estamos en un momento en que todos nuestros sentidos se han agudizado, entonces es momento de escuchar a los demás. Y pregunta, esa es la maravilla del coaching, es preguntar. Entonces tú preguntas y esperas a ver qué te dice la otra persona. Deja de dar tantas lecciones a los demás y empecemos a escuchar. Entonces, voy a hablar preguntando cómo te sientes, cómo estás, cómo está tu familia. Antes de decirle, compraste tal cosa, ¿cómo estás? Y así la persona dice, soy una persona importante para mi interlocutor. Y tú le manifiestas importancia a la otra persona. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Orquídea dice, yo transmitiré mi cariño con palabras. Y sí que lo haces. Bueno, tú con tus gestos, Orquídea, eres muy cariñosa. Exacto. Entonces, de eso se trata. Vamos a evaluar cómo lo harías tú. No existe un manual. Cómo relacionarse con los demás después de una crisis. Cómo sentirte en la calle después de una crisis. No sabemos cómo va a ser. En constante innovación está el ser humano. Ahora vamos a una evolución del ser humano en donde lo más importante va a ser esa conciencia, ese sentir, esa utilización de nuestros sentidos. Así que compárteme en un comentario cómo lo vas a hacer tú. Y sé el escritor de tu propia historia.